Así que sí, aquí tenemos como unos jóvenes, ¿verdad? Presentes, pero los adultos que también están conectados y que tienen jóvenes en casa, nietos, ¿verdad? Hijos, sepan que hay que como que adaptarse al lenguaje, como decía como que Marcos y tanto Jafet, que como quien dice, comenzaron a transmitir la fe, lo que son, a través de las herramientas con las que nacieron, con las que crecieron, cómo se comunican, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicar a esta nueva generación que son las que tienen que coger el mando? O sea, ya hay un pase de antorcha de los que están ahora y los que van a continuar el legado. Y esa continuación del legado debe haber una transición. Y para eso, el que pasa la antorcha también debe incluirse, ¿verdad? En este nuevo lenguaje. Y por eso estamos hablando hoy de este tema como que pertinente. Entonces, otra de las preguntas que tenemos por aquí es, ¿qué importancia tiene la pastoral digital para la teología? ¿Quieres que...? Mira, yo pensaba en esto y decía, pongámosle que este es el patio en donde la teología quiere sembrar y cuando alguna persona que vaya en su vehículo pase y vea los frutos que hay, pues esto en las redes sociales, estamos viendo los frutos constantemente, si lo aplicamos correctamente, si sembramos como debe ser, la pastoral digital ¿verdad? Viene siendo ese patio en donde la teología puede depositar sus semillas para que vean cómo crece. Y de igual forma, pensaba en que viene siendo importante para la teología, la pastoral digital, porque es la manera en donde encarna la situación actual como estamos viviendo. Y pensaba yo, en algún momento, pues Santo Tomás de Aquino buscaba a Aristóteles, entonces veíamos a San Agustín, que ahora los aspectos platónicos, y encarnaba la situación donde se estaba viviendo para comunicar la teología. Y daba esos ejemplos de estos santos que son bien reconocidos, que se encargaron de poder mezclar los aspectos importantes de la época. Pues vamos, en la actualidad no es que la pastoral digital vaya a pasar de moda, sino que se está encarnando en la actualidad. Entonces la teología debe encarnarse en la actualidad de cómo estamos viviendo. Y no podemos dejar que se nos pase el tren, ¿verdad? Y a veces puede que lleguemos un poquito tarde o queramos aplicar lo mismo que se aplica en el salón completamente a la pastoral en redes sociales, que es erróneo. Y cuando digo que es erróneo, la misma estrategia no puede ser, ¿verdad? En el salón de clase como se pone en las redes sociales. Así que hay una necesidad de que las redes sociales, junto a la teología, se pueda digitalizar lo que es el evangelio, siempre teniendo el acento de la evangelización y más aún de la teología, porque es lo que somos y es lo que nos define a nosotros. Por eso es la importancia de la pastoral digital, es el terreno y es el lugar en donde se encarna actualmente nuestra cultura, ¿verdad? A veces pensamos que las redes sociales y el mundo digital es otro mundo, cuando la realidad es que ya es el mundo también, ¿no? No es algo extremo, no es un mundo, no, ahí publicamos lo que somos, lo que nos gusta y todas aquellas cosas que nos definen de alguna manera u otra. Así que viene siendo el lugar o el espacio donde se encarna actualmente nuestra sociedad. Em, Hace 2 o 3 semanas más o menos estuvimos algunos misioneros digitales reunidos en Roma para conversar con Monseñor Lucio sobre algunos temas y un tema que reconocíamos es que hasta el sínodo de octubre pasado fue que la Iglesia incluyó dentro de su lenguaje la palabra misionero digital, punto número 17 del informe de síntesis. Y fue muy chistoso porque para muchos de los que llevamos haciendo pastoral digital, era como, bueno, al fin, existimos, aquí estamos, nos ven. Cuando el cardenal Hollerich, secretario del sínodo, empieza a describir nuestra misión, eso fue como, bueno, al fin, ¿no? Nos miran y aquí estamos y existimos. Y eso se logró gracias a que la teología poco a poco ha venido señalando que si bien este nuevo contexto tiene sus riesgos, cual no lo tiene, es una cultura que ya está y que la iglesia, como decía hace un momento, tiene dos opciones. O dialoga con esa cultura y encarna el evangelio ahí, o no lo hace. Entonces, cuando, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, cuando se fundaron las facultades de teología en París, era para formar a los misioneros que iban a ir a África a anunciar el evangelio. Pero primero fue el contexto el que llamó, no fue la iniciativa primera de la iglesia. La iglesia normalmente tarda un poco más
es como más reactiva ante lo que pasa en el mundo. Con esto, un poco lo que pasó fue, vengan, hace rato estamos diciendo que esto es importante, hace rato estamos diciendo que aquí hay un mundo que no hemos explorado, y una vez más la iglesia dice, ok, sí, perdonen, llegamos un poco tarde, disculpen, si es misión, si es pastoral, si es tal. Así que yo creo que la importancia como tal de la teología ha sido ayudar a que la iglesia madure en su discernimiento de que esto también es misión, de que esto también es iglesia, de que personas reunidas en un Zoom son comunidad, son coinonía, son la iglesia también, aunque no vayan a algún espacio presencial. Todavía eso hay que madurarlo un poco más, porque obviamente hay personas que tienen sus recelos, la propia iglesia también, pero creo que ahí ha venido como ese proceso de madurez de la propia iglesia institucional a pensar que esto es real, es concreto. Contábamos como señor Lucio la cantidad de veces que nos dicen, no, pero ahí no se crean vínculos, eso de las redes, eso es cada quien por su lado. Y nos mirábamos diciendo, pues aquí hay un vínculo que hemos creado a través de redes. Sí, estaba uno de mis mejores amigos, Agustín Podestá, teólogo argentino, y yo decía, pues yo con Agustín me conocí por Zoom y somos amigos. No puedes decir que no se crean vínculos. Claro que hay unas dinámicas que no, pues que atentan con la propuesta del evangelio, pero eso no quiere decir que toda la cultura sea negativa. Hay mucha riqueza allí y la teología ha venido ayudando a la iglesia a madurar en esa comprensión para decir sí a lo que corresponde con el evangelio y para tener sus reservas con aquellas cosas que de pronto no concuerdan con la propuesta del evangelio. Y viéndolo desde el punto de vista del envío, ¿verdad? Que hizo Jesús cuando ya decidió que tenía que volver con su papá allá arriba, que nos hace el envío de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Para ese entonces era un poquito más difícil y sacrificado porque había que caminar, había que utilizar los pies y pasaban a veces hasta años para poder llegar de un país a otro y las consecuencias pues que traía porque todos los discípulos, a excepción de Juan, terminaron siendo mártires, ¿verdad? Entonces hay un martirio distinto a nuestra era, precisamente en el mundo digital y en el mundo real, pero pienso que quizá la pastoral digital responde un poco a ese llamado de ir por todo el mundo, porque es una forma de llegar más rápido a ese mundo. Porque la pastoral digital está rompiendo esas fronteras que nos limita. Claro, la parte presencial es importante, pero para un primer encuentro no está mal. Y luego como que lo aterrizamos. Y pienso que ahí es la parte de sincronizar las dos partes, pero obviamente estamos viviendo un mundo distinto, civilizado, globalizado, que aunque sea el mismo mensaje, porque hay una necesidad de Dios en el hombre, porque fue creado por Dios, ¿verdad? Y está ese huequito ahí que solamente puede ser llenado por Dios. Pero el medio es lo único que quizás tenemos que abrir un poco el horizonte. Y hablando de eso, ¿cómo ustedes ven lo que pasó con la pandemia para el avance de como que manifestar o transformar la visión de la pastoral digital desde la iglesia? Yo pienso que la pandemia, ¿verdad? Que aún todavía estamos en este proceso, eh, simplemente le abrió los ojos a muchas personas para tomar este aspecto de la pastoral digital con seriedad. Pues porque nos vimos en el aspecto en donde no podíamos encontrarnos físicamente, por consiguiente, provocó seriedad. Y cuando digo provocó, invertir tiempo, invertir en equipos, invertir en formación para estos aspectos de la pastoral digital. Así que le dio seriedad en ese aspecto en donde ya se dejó de ver como algo bien lejano, como aquello de los jóvenes, ¿verdad? Aquello que hacen los jóvenes de poner fotitos o poner algún video. Y dije, no, es que aquí también hay que llegar. Y aquí también hay un público que hoy, como podemos llegarle, es de esta manera. Así que podríamos decir que es lo que le propuso, lo legitimizó, lo que es la pastoral digital o simplemente la evangelización. Yo creo que ahorita comentaba que la pastoral digital es ese patio en donde la teología depositaba pues su semilla, pero cuando ocurre este momento en donde se encierra la gente, ¿verdad? Se encierran, cerramos el templo,
nos damos cuenta que a veces podíamos tener la grama bastante alta. Y cuando digo la grama bastante alta, es que estaban abandonadas las páginas de redes sociales, los websites no existían. Así que era un campo que estaba completamente alejada, ¿verdad? Olvidado por completo, y nadie se había puesto a decir, wow, es que aquí también había una gente que había que responderle al llamado. Y bien decía ahorita que hay que contestar ese llamado de ir al mundo y predicar el evangelio y mostrar el evangelio. Yo creo que no hacerlo también en las redes sociales o por el mundo digital sería serle infiel a ese llamado, ¿verdad? Serle completamente una contrapropuesta a lo que el Señor nos envía. Y yo pienso que, nuevamente, lo que vino a hacer el COVID-19 y el encierro fue legitimizar esa pastoral digital. Yo agregaría una cosa que suelo decir cuando comparto estos escenarios y es, si hay personas que hacen su discernimiento vocacional para saber, por ejemplo, que pueden dedicarse a la catequesis y son excelentes en eso, pues lo mismo. Aquí, por lo menos lo que yo pretendo cuando hablo de pastoral digital, no es que ahora todos hagan pastoral digital. No, disciérnalo frente al Señor y podrá decir, sí, tengo algo que decir, puedo hacerlo, o no, mi vocación en la iglesia es otra, que tampoco, o sea, la iglesia tiene un montón de espacios y carismas donde necesitamos con urgencia, o sea, la pastoral penitenciaria con enfermos, o sea, con niños, catequesis, o sea, un montón de espacios donde se necesitan seres humanos con pasión y con deseo de hacerlo. No se trata ahora de decir, esta es la única pastoral, ¿no? Eso como que quería señalarlo. Y lo otro es que el tiempo de pandemia, además de que ayudó a legitimizar, también ayudó a que fuese un laboratorio para luego poder decir, algunos años después, eh, la pastoral digital no es digitalizar la pastoral. ¿Sí? La pastoral digital no es poner una cámara frente a un espacio litúrgico. Eso no es pastoral digital. Eso es transmitir un contenido. Eso es lo que hacía en TV hace unos años atrás. Hoy no, la pastoral digital tiene que tener otras lógicas. Entonces sirvió como una especie de laboratorio y permitió también que quienes estábamos dentro pensando el asunto pudiéramos decir, bueno, eso no respondería tanto a la lógica de lo que significaría acompañar y de estar en esta cultura, que es otra cosa y tiene otra lógica. Entonces también ayudó a que la iglesia pudiese madurar más rápido, ni siquiera por su iniciativa, sino por el contexto que se le impuso a todos. Así que creo que sí, significó un escenario como de laboratorio, como de, yo vi un montón de pruebas, la gente apenas empezando su página web, etcétera, pero que usted ponga el horario de la parroquia en una página web es muy importante, eso hay que hacerlo, pero eso no es hacer pastoral digital, ¿sí? Eso no, esto tiene otras lógicas. Y siempre digo, esto está tan nuevo, que solo hasta el año pasado el Dicasterio para las Comunicaciones publicó un documento donde habla sobre cómo hacer pastoral digital. O sea, estamos en un momento histórico, estamos en pañales, así que cualquier aporte que pueda llegar, desde críticas hasta entusiastas de esto, va a venir excelente porque estamos apenas construyendo esto y pensándolo. O sea, esto está muy nuevo y todavía estamos como en ese proceso de construcción. Y algo que mencionaba y que es completamente real es que no podríamos, hay muchos ahora, en muchos lugares del mundo, que se proponen como expertos en tal tema. Por ejemplo, expertos en inteligencia artificial. Y me dice, pero si la inteligencia artificial empezó la semana pasada, ¿cómo ya tú eres experto? Eso es diplomado ya. Pues, claro, entonces lo pienso así y también lo pienso por el aspecto que estás mencionando, que está constantemente cambiando. Es como cuando te dicen, somos expertos en el algoritmo. Y entonces ¿verdad? Nos venden un tipo de evolución del algoritmo que posiblemente sigue siendo el mismo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que sí también propone o que hizo o fue resultado del aspecto de la pandemia es que provocó que fuéramos creativos. Y nos habíamos quedado quizás en ciertos aspectos, en como tú decías, en transmitir una misa o simplemente transmitir un rosario o publicar las noticias del boletín parroquial, pero el que se diera la pandemia provocó el que viéramos programas, personas utilizando su creatividad para hacer eventos, en Puerto Rico ocurrió que hubo paris católicos en donde se transmitía música católica, ocurrieron también secciones de comida, veíamos a personas o sacerdotes evangelizando mientras cocinaban. Se dieron muchos aspectos que provocó algo que era necesario, el ser creativos a la hora de evangelizar.
Así que es algo que quería recordar y que creo que fue oportuno de la pandemia, en ese aspecto en que no simplemente nos puso en el mapa estas páginas web o las páginas de redes sociales, sino él fomentó el que fuéramos creativos en cómo yo voy a llegar a mi comunidad siendo humano, que es parte, ¿verdad?, del evangelio, ser humano y transmitir ese evangelio. Y quería recalcar lo que quizás algo que nos tenemos que proponer cada vez, en cómo puedo ser innovador, así como el evangelio es innovador a través de esta pastoral digital.